de este mundo, ¿no? Ese es el evento que todo cristiano, todo creyente, ¿no? Anhelamos y tenemos la esperanza en nuestro corazón, porque es palabra del Señor, porque es promesa del Señor venir a buscar a su iglesia, ¿no? Porque el Señor no va a juzgar este mundo mientras su iglesia esté en él. Amén. Vamos a orar antes que nada, antes ya de introducirnos al tema que tenemos para estudiar en esta tarde. Amén. Así que vamos a orar, hermanos. Padre, te damos en verdad muchísimas gracias. Estamos en verdad agradecidos, Señor, agradecidos por la gracia que tú has derramado sobre cada uno de nosotros, perdonando todos nuestros pecados, justificándonos, dándonos vida eterna, resucitándonos espiritualmente, uniéndonos a tu bendita y hermosa familia en todas partes del mundo, Señor, donde tú tienes hijos tuyos. Te damos gracias de hacernos y habernos hecho parte de la iglesia, miembros del cuerpo de Cristo, parte del pueblo de Dios. Te damos gracias por esa bendición tan grande, Señor, por esta salvación tan grande que tú nos has regalado, con la cual nos has alcanzado. Ayúdanos a vivir a la altura de este llamamiento, Señor, de vivir y luchar todo el tiempo contra nuestros pecados, Padre, que lamentablemente siguen estando en nuestra naturaleza caída, para que nosotros podamos honrarte, Señor, en todo tiempo y en todo lugar. Señor, rogamos ahora que tu palabra, Señor, que esa palabra bendita, Señor, pueda entrar a nuestras vidas y producir, Señor, esa obra por la cual tú, Señor, la vas a enviar. Espíritu Santo, danos luz, entendimiento, comprensión de tu palabra y ayúdame a exponerla. Capacítame, Espíritu Santo, con tus dones para que yo pueda comunicar las verdades santas de tu palabra. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre de tu santo Hijo Jesús y te damos gracias, gloria y honra, porque solo tú eres merecedor de ella. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, hermanos. Como decíamos, el evento que va a disparar todos los eventos proféticos que aún tienen que cumplirse es el arrebatamiento de la iglesia. Luego del arrebatamiento de la iglesia va a continuar lo que se llama proféticamente la semana 70 de Daniel, lo cual también es llamada la tribulación, la cual se divide en dos periodos de 3 años y medio cada uno, ¿no? Tribulación, y la segunda parte es llamada la gran tribulación. Y la gran tribulación, esos últimos 7 años de juicio sobre este mundo, van a culminar con la aparición física, visible, del Señor Jesucristo viniendo a este mundo a comenzar su reinado mundial y de una duración de 1000 años. Luego de eso, obviamente, terminará ese reinado milenial de Cristo con la última sublevación satánica y de esta humanidad perdida, la cual el Señor va a destruir, y luego vendrá el juicio del gran trono blanco, y al final de ese juicio Dios creará, o mejor dicho, recreará cielos nuevos y tierra nueva, y entraremos, ¿no?, finalmente al estado eterno. Pero hay muchas cosas que todavía deben cumplirse, ¿no? Y habíamos visto al menos 5 de ellas, y vamos a hacer un breve repaso, ¿no?, de estos 5 eventos que aún tienen que cumplirse, ¿no?, y que aguardan precisamente su cumplimiento. El primer evento que habíamos estudiado era que Israel no ha sido salvo ni restaurado como nación, como una entidad nacional. No, la nación de Israel todavía nosotros no la vemos, ¿no?, que haya sido restaurada por Dios, que haya sido traída a la comunión con Dios, a la adoración del verdadero Dios, al reconocimiento de Jesús como Mesías, sino que la nación de Israel actualmente sigue en incredulidad, sigue rechazando a Jesús como su Mesías, ¿no? Pero ese evento va a suceder. Un día Israel va a ser salvado como nación, va a ser salvado, va a ser restaurado como una entidad nacional. En segundo lugar, no vemos que las naciones sirvan a Dios en la actualidad, y no lo hemos visto a lo largo de la historia de la humanidad.
No hemos visto que todas las naciones sirvan a Dios, pero claramente las Escrituras nos revelan que vendrá un tiempo cuando las naciones van a adorar y van a servir a Dios. Todas las naciones del mundo terminarán adorando y sirviendo a Dios. En tercer lugar, vimos que las naciones no están experimentando la armonía internacional entre ellas, y vemos que las naciones no han dejado de hacerse la guerra entre ellas, sino todo lo contrario. Y vemos actualmente en nuestro mundo un aumento bélico entre las naciones. Vemos guerras desatadas, guerras que están por desatarse. Vivimos en un mundo totalmente hostil. Las naciones no están experimentando entonces la armonía internacional y la eliminación de la guerra, sino todo lo contrario. Pero un día, dice la Escritura, que va a suceder. ¿Qué va a suceder? Que todas las naciones van a vivir en armonía y que se va a eliminar para siempre las guerras entre las naciones. También habíamos estudiado que este planeta un día va a ser totalmente restaurado, va a ser totalmente renovado. Eso claramente lo enseñó Jesús así en Mateo 19, 28, cuando Él habló de la regeneración de esta tierra. Entonces sabemos que este planeta un día va a ser totalmente renovado, restaurado. Por ejemplo, como lo dice el profeta Isaías, el desierto, que son kilómetros de tierra no árida, que no se puede sembrar, que no sirve absolutamente para nada, va a ser una pradera, literal. ¿Cuándo? Cuando el Señor restaure este planeta. Y todos estos eventos se van a cumplir, obviamente, cuando el Señor Jesucristo esté reinando en esta tierra. También habíamos visto, en quinto lugar, que todavía no hemos visto la armonía en el reino animal, ¿sí? Nosotros sabemos que hay animales salvajes, animales depredadores, animales venenosos. Bueno, todo eso va a cambiar un día porque va a haber una armonía total entre los animales. Y ese texto vamos a leer lo que está en Isaías, acompáñeme allí, capítulo 11, donde Dios a través del profeta nos habla de que un día va a haber una armonía en el reino animal. Isaías capítulo 11, versículo 6 al versículo 9, que es otro evento que nunca ha sucedido, pero claramente un día va a suceder, y todo eso va a ser durante el reinado del Mesías, el Señor Jesucristo, en este mundo. Dice así el verso 6, morará el lobo con el cordero, morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos. Usted puede ver ahí claramente la armonía que va a haber en el reino animal, cosa que nunca sucedió y no está sucediendo, pero Dios lo ha escrito. ¿Por qué? Porque un día va a suceder, y eso va a suceder cuando Cristo esté en esta tierra reinando, gobernando el mundo entero. Sigue diciendo el texto, y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. Verso 7, la vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva de la áspide, y el recién detestado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra, escuche lo que dice al final del texto, ¿por qué va a suceder todo esto? Porque la tierra será llena ¿de qué? Del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar, ¿no? La tierra en su totalidad, cuando el Cristo esté reinando desde Jerusalén, desde Israel, el mundo entero, la tierra será llena de la gloria, del conocimiento de Dios, y todo será transformado para bien. Habrá armonía total, y eso alcanzará también el reino animal. En sexto lugar, habíamos visto también que Satanás sigue engañando al mundo
y ejerciendo influencia sobre el mundo. Habíamos visto textos como Efesios 2, del 1 al 3, y también 1 de Juan 5, 19, donde, por ejemplo, Juan nos dice claramente que el mundo entero está bajo el poder del maligno, o sea, bajo su influencia, bajo su engaño. El mundo entero actualmente está bajo la influencia y bajo el engaño de Satanás. ¿No? Vayamos así a Efesios 2, del 1 al 3, que es un texto muy claro en cuanto a la influencia y el engaño que ejerce este ser maligno que es Satanás sobre el mundo entero. Y obviamente el mundo no lo entiende, no lo quiere entender y obviamente es engañado por este flujo de pensamientos malignos, de ideologías y esas cosas. Efesios 2, versículo 1 al 3. Fíjese lo que Pablo les recuerda a estos creyentes de la iglesia allí en la ciudad de Éfeso. Dice el capítulo 2, verso 1, el apóstol Pablo: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Todos ya sabemos la explicación de ese texto. Esa es la condición espiritual del ser humano que no ha sido regenerado, que no ha nacido de nuevo porque no ha creído en Cristo. ¿No? ¿Cuál es la condición? Está muerto espiritualmente. Por eso no comprende, no le interesa, no le importan las cosas espirituales. Por eso no le importa la palabra de Dios. Esa es la condición del ser humano, del pecador no regenerado. Pero Pablo les recuerda a estos creyentes que ellos vivían en otra época de esa manera. Estaban en esa condición de muerte espiritual, pero Dios les había dado vida. Lo mismo que a nosotros, ¿no? Dice el verso 2, en los cuales, o sea, en los pecados y delitos, en los cuales anduvistes en otro tiempo, siguiendo, y esta es la parte que nos interesa, siguiendo la corriente, o sea, el flujo, la corriente de este mundo, y la corriente de este mundo, dice Pablo, es conforme, o sea, es dictada por el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera, esa palabra es energía, energeo en el griego, opera en los hijos de desobediencia. Satanás ejerce una influencia, una energía, ¿a base de qué? A base de filosofías, a base de ideologías, a base de pensamientos, de principios, y eso es lo que él le dicta al mundo, y el mundo toma todas esas cosas, y el mundo ha fabricado su cultura, su manera de vivir, sus principios, sus propósitos, su escala de valores, según todas las cosas que le dicta el príncipe de la potestad del aire, y es un título que obviamente alude ¿a quién? A Satanás. Entonces vemos en ese texto claramente cómo Satanás engaña al mundo y cómo Satanás ejerce influencia en el mundo, obviamente en los pecadores. Ya Satanás no ejerce una influencia esclavizadora ¿sobre quién? Sobre los cristianos, porque hemos sido libertados por el Señor Jesucristo de esa esclavitud de engaño y de esa influencia maligna de Satanás. Pero también Satanás se sigue oponiendo en estos tiempos a los creyentes. Eso claramente lo enseña Pedro. Acompáñame a 1 de Pedro capítulo 5. Porque más allá de que nosotros los cristianos hemos sido libertados de la influencia y del engaño de Satanás, no obstante, Satanás se sigue oponiendo a la iglesia de Cristo, es decir, se sigue oponiendo a nosotros los creyentes, y tenemos que estar bien precavidos de esa realidad. 1 de Pedro capítulo 5, el último capítulo de la primera carta del apóstol Pedro, versículos 8 en adelante. Pedro en el contexto le está rogando a los ancianos, a los líderes de las iglesias que apacienten a los creyentes, a las ovejas que están pastoreando. Y en el versículo 8 dice el apóstol Pedro, sed sobrios. ¿Qué quiere decir sobrios? Equilibrados,
sean sobrios y velad. ¿Qué significa velad? Estén siempre atentos, sean equilibrados y estén siempre atentos. ¿Quiénes? Los cristianos. Y nos va a decir por qué. Porque vuestro adversario, ¿tenemos un adversario? Claro que sí. Tenemos un adversario al cual Jesús lo llamó homicida, asesino. Esa es una de las cualidades nefastas de Satanás. Y ese es el adversario del cristiano. Si tú te has identificado con Cristo por haberte arrepentido de tus pecados y puesto tu fe en Él, si estás unido por la fe a Cristo, inmediatamente que has creído en Cristo, inmediatamente también en el mismo momento te has hecho de un adversario. Y de ese adversario está hablando Pedro aquí. Pero primero nos dice Pedro, sean sobrios, sean equilibrados y estén siempre velando, estén siempre atentos, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Por eso tenemos que estar, ¿qué? Atentos. Pablo nos dice claramente también en sus epístolas que no debemos ignorar las maquinaciones de Satanás. No debemos los cristianos, dice Pablo, ignorar las formas, las maneras que tiene Satanás de ¿qué? De querer complicarnos nuestro crecimiento cristiano, nuestro crecimiento espiritual. Y Pedro nos dice en otras palabras lo mismo. Pedro nos dice que tenemos que ser sobrios, tenemos que estar atentos, velar en todo momento, porque vuestro adversario, que obviamente no descansa, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Verso 9, al cual los cristianos debemos ¿qué? Resistir firmes en la fe. Al cual, ¿a quién se refiere con ese cual? A Satanás. Debemos que resistirlo firmes en la fe. ¿Y a qué se refiere esa frase? Resistirlo firmes en la fe. ¿A qué se refiere ahí en la fe, Pedro? Pedro se está refiriendo al contenido de la palabra de Dios. Debemos resistirlo siempre estudiando, creyendo, practicando la palabra de Dios. Esa es la forma en la cual nosotros podemos resistir a nuestro adversario todo el tiempo y salir victoriosos. Resistirlo en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Tú crees que Satanás o los demonios solamente podrán atacarte a ti? No, a todo cristiano en todas partes del mundo, el adversario trata de devorarlo. Devorarlo significa hacernos caer en pecado, arrastrarnos al pecado, llevarnos a los pecados antiguos. Ese es el fin que persigue Satanás. Llevarnos, que seamos vulnerables para darnos el empujón final y tirarnos a que vayamos a practicar la vida de la cual Cristo nos sacó un día. Es ahí donde Él quiere llevarnos. Eso es lo que significa la palabra devorar. Pero claramente Satanás no solamente sigue engañando al mundo, Satanás sigue ejerciendo influencia en el mundo. ¿Es verdad o es mentira que Satanás sigue ejerciendo influencia en el mundo? Sigue. Y es verdad también que él se sigue oponiendo a los creyentes, como Pedro nos enseña en este pasaje, pero también Pablo, acompáñame a 1 de Tesalonicenses, como Pablo en primera persona habló de la oposición que él tuvo que soportar en su ministerio de este ser nefasto que es nuestro adversario. Y estamos hablando de Satanás. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 17. Recuerden que Pablo había fundado esta iglesia en Tesalónica, pero él pudo estar solamente 6 meses allí, se tuvo que ir porque corría peligro su vida. Alguien un tal Jasón tuvo que pagar una fianza y Pablo tuvo que partir inmediatamente de ese lugar, al cual Pablo quiso una y otra vez regresar,
para seguir edificando esta iglesia, pero él no pudo, y de eso está hablando Pablo aquí en el verso 17 y verso 18. Dice, pero nosotros, dice el apóstol Pablo, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, dice, ciertamente, una y otra vez, pero, ¿qué le pasó a Pablo? Satanás nos estorbó. Y tenemos que ser conscientes, hermanos, de como dijo Pedro, que Satanás anda como león rugiente. Tenemos que ser conscientes que Satanás todo el tiempo va a querer estorbar nuestro crecimiento espiritual. Es nuestro adversario. ¿Quién lo dice? La Escritura, lo dice Dios. Dios te lo ha revelado a través de las Escrituras. Que tenemos un adversario que va a hacer todo lo posible, todo el tiempo, de que tú no te puedas establecer en tu vida cristiana. Él va a tratar por todos los medios, va a usar todos los medios posibles para tratar de que tú no te establezcas, que tú no tengas constancia en congregarte, en estudiar la Biblia, en tener un tiempo de oración, un tiempo de estudio bíblico. Él no va a querer hacerlo y Él tiene un aliado que está en ti. ¿Quién es? Tu carne. Él cuenta con un aliado que está dentro tuyo y dentro mío, que es mi naturaleza caída. Él cuenta con ese aliado y Él sabe cómo puede trabajar para tentar a ese aliado que es tu propia carne. Porque tu carne, hermanos, no quiere las cosas que son del Espíritu. Nosotros eso lo sabemos claramente bien, que hay una guerra constante, como Pablo lo explica allí en el libro de los Gálatas, en el capítulo 5, a partir del verso 16 en adelante. La lucha constante que tiene el cristiano entre la carne y el Espíritu. Satanás usa esa parte de nuestra naturaleza caída, ¿para qué? Para tratar de que nosotros no tengamos una vida de oración, para tratar de que nosotros no tengamos una comunión con la palabra de Dios, para tratar de que nosotros no tengamos una constancia en congregarnos, en vivir en comunidad, en vivir en familia, como debe ser y como manda la Escritura. Él todo el tiempo va a tratar de oponerse a que tu vida cristiana no crezca, no se desarrolle, no se fortalezca. Entonces claramente vemos que en estos tiempos no solo Satanás sigue engañando al mundo, cosa que es verdad y lo podemos ver todo el tiempo, no solo que también ejerce influencia sobre este mundo pecaminoso, rebelde a Dios, caído en pecado, que ama el pecado, tenemos evidencia por todas partes al ver la sociedad como vive. Sino que en estos tiempos también Satanás se sigue oponiendo a la iglesia de Cristo, a la verdadera iglesia de Cristo. ¿Y cuál es una verdadera iglesia de Cristo? Donde la palabra de Cristo se predica, se expone tal cual es. No se manipula, no se adultera, sino se enseña tal cual es la palabra. Satanás siempre va a oponerse al cristiano, siempre se va a oponer a la iglesia para que no crezca, para que no se desarrolle, para que la iglesia no crezca, sobre todo en santidad, en vida de piedad. Y obviamente, llevado al plano individual, Satanás se va a tratar de oponerse todo el tiempo a que tú no crezcas en tu vida de santidad y en tu vida de piedad. Pero ¿cuál es la buena noticia? La buena noticia es que un día este ser nefasto, este adversario de los cristianos, este ser que engaña al mundo y ejerce influencia dominante sobre las sociedades del mundo y sobre las naciones del mundo, un día este ser nefasto será definitivamente y para siempre vencido y destruido. Acompáñeme al libro de Apocalipsis capítulo 20. Un día va a suceder que será vencido definitivamente. Pero en la actualidad lo vemos muy activo, tanto engañando al mundo secular,
ejerciendo influencia sobre el mundo, como también oponiéndose a la iglesia de Cristo y a los cristianos. Apocalipsis 20, versículo 10. Vamos a tomar el contexto, vamos a leer a partir del verso 7. Está hablando del reino milenial de Cristo. Dice, verso 7, cuando los 1000 años se cumplan, ¿a qué se refieren estos 1000 años? Al reino milenial de 1000 años de Cristo en la tierra. Cuando se cumplan estos 1000 años, Satanás será suelto de su prisión. Verso 8, y saldrá. ¿A qué va a salir Satanás cuando lo suelten? Es porfiado, Tuvo 1000 años, ¿no? Preso por el Señor. El Señor lo suelta y ¿qué sale a hacer? Su esencia. ¿Cuál es su esencia? Engañar y hacer el mal. Eso es lo que nos dice el verso 8. Y saldrá a engañar a las naciones nuevamente. Actualmente ahora lo está haciendo. Pero esto no está hablando al final de los 1000 años. Verso 8, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar, o sea, los ejércitos de todas las naciones que juntó Satanás a través de su engaño. Verso 9, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. ¿Quién es esa ciudad amada? Jerusalén. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió, o sea, los destruyó el Señor. Verso 10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia, o sea, este es el anticristo, y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ese es el fin de Satanás. Ese es el fin de los demonios. Serán arrojados a un lugar de tormento, donde van a estar bajo tormento día y noche por los siglos de los siglos. Así terminará la historia de este nefasto ser. Entonces vemos, en sexto lugar, que Satanás actualmente sigue engañando y ejerciendo influencia en las naciones y en el mundo secular. Sigue oponiéndose a los creyentes, pero un día será vencido definitivamente. Y por último, número 7, esta creación sigue obrando, esta creación actual sigue obrando en contra del hombre, debido a su maldición. Esta creación en la que vivimos, ¿está maldita, sí o no? Venga conmigo a Génesis, capítulo 3, y dejemos que el Señor nos conteste la pregunta. Génesis, capítulo 3. Nos encontramos en el contexto de la desobediencia de nuestros primeros representantes. ¿Quién fueron los primeros representantes de nuestra raza? ¿Quiénes fueron? ¿Cómo se llamaron? Adán y Eva. Estamos en ese contexto de la desobediencia de Adán, porque él era la cabeza. Versículo 17. Estamos en la parte donde Dios está maldiciendo a la serpiente y maldiciendo a aquel que usó la serpiente, o sea, Satanás. Dice el verso 17, y al hombre, acá viene la reprensión para el hombre por la desobediencia. Verso 17, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, ¿qué pasó? ¿Se acuerdan la escena? ¿Qué había dicho Dios? Pueden comer de todos los árboles, menos de uno, pero podían comer ¿de cuántos? De todos. ¿Eso habla de qué? De la abundancia de Dios en bendecirnos. Uno solo. No es que Dios le dijo, no pueden comer de todos, pueden comer de uno. No, al revés. Ahí podemos ver la gracia de Dios, la providencia de Dios. Ese fue el mandato de Dios. ¿Y qué hizo Eva? Fue engañada
y comió de ese árbol, del fruto de ese árbol que no debía comer. Y luego, ¿qué hizo? ¿Le dio a quién? A su esposo Adán. ¿Qué tendría que haber hecho Adán? No, Eva, ¿por qué comiste de ahí? No debiste hacerlo. Yo no voy a comer porque la palabra de Dios fue clara. Si Adán hubiese hecho eso, la creación no hubiese caído. Pero ¿qué hizo Adán? Le hizo caso a la voz de su mujer. Su mujer le dijo, prueba, Adán, es rico, es hermoso. Y Adán, ¿qué hizo? Tomó y comió. Eso es lo que le está diciendo Dios, le está recriminando Dios a Adán en el verso 17. Por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él. Entonces, por esa causa, maldita será, ¿qué? La tierra. ¿Estamos en una tierra maldecida? A pesar de la belleza que tiene, a pesar de que ella nos da de comer, nos da el alimento, a pesar de todo eso, estamos en una tierra bajo maldición. Imagínense si esta tierra es bella, si esta tierra nos da todo lo que necesitamos para vivir, imagínense si no estuviese caída en pecado, lo que sería, lo que nos podría dar. Pero vemos claramente que Dios dice, maldita será la tierra por tu causa. La tierra cayó en pecado por causa de ¿quién? Del hombre. Porque ¿quién era el regente de la tierra? El hombre. ¿Quién era el representante que tenía que gobernar y reinar la tierra para Dios? ¿Quién era? El hombre. Entonces, al pecar el hombre, arrastró ¿a qué? A toda la creación. Y eso incluye la tierra. Y eso es lo que está diciendo Dios. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Entonces, en séptimo lugar, esta creación sigue obrando en contra del hombre. ¿Debido a qué? A su estado de maldición. Debido a su maldición, como vemos registrado aquí en Génesis 3:17. Ahora, ¿cómo podemos ver esa maldición en la práctica? ¿Cómo podemos ver que esta tierra está maldecida? ¿Qué pruebas, qué evidencias podemos ver o tener para decir si es verdad lo que dice la Biblia? Vivimos en una tierra maldecida. Por ejemplo, terremotos. Son consecuencias de vivir en una tierra maldecida. Terremotos, tornados, huracanes, tsunamis, animales venenosos, tierras estériles, bacterias, virus, mortandad infantil, y podemos sumar a la lista. Todas esas cosas que conocemos todos los seres humanos son pruebas, son evidencias claras de que vivimos en una tierra bajo maldición. Todas estas evidencias, cuando Cristo venga a reinar la tierra y Él restaure la tierra, durante el reino milenial de Cristo habrá terremotos, habrá tornados, habrá vientos, habrá huracanes, habrá tsunamis, habrá bacterias, habrá virus. ¿Habrá? No. Porque el Mesías va a restaurar parte de esa maldición de esta tierra. Pero las evidencias de que vivimos en una tierra maldecida son estas cosas que suceden y son muy comunes para nosotros los seres humanos que habitamos aquí. Todos estamos familiarizados con terremotos, con tormentas, con vientos, con virus, con bacterias, todo el tiempo. Con mortandad infantil, con animales venenosos, con tierras estériles. Convivimos con esas cosas. Bueno, esas cosas son pruebas, son claras evidencias de que vivimos en una tierra totalmente maldecida. Todas estas cosas son un recuerdo
permanente de que vivimos en un mundo peligroso, en una creación maldecida por causa del pecado del hombre, no porque a Dios se le ocurrió maldecirla, simplemente por causa del pecado del hombre. Pero a pesar de eso, el hombre sigue teniendo la responsabilidad ante su Creador de gobernar la tierra. A pesar de eso, el hombre sigue teniendo la responsabilidad de gobernar esta tierra para Dios. Venga conmigo al Salmo 8. A pesar de esa maldición que tiene esta creación, el hombre sigue teniendo la responsabilidad ante nuestro Creador de gobernar la tierra para Él, para su gloria. Salmo 8, versículo 5. Salmo 8, versículo 5. Dice allí: le has hecho poco menor que los ángeles, hablando del ser humano. Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Esto es lo que hizo Dios. Fíjese lo que dice Dios en Génesis. Deje marcado ahí el Salmo. Y venga conmigo a Génesis 1, verso 26. Porque esto se conecta con lo que dice el Salmo 8, versos 5 y 6, que recién estábamos leyendo. Génesis 1, 26 dice: entonces dijo Dios. Dios está en el acto de creación aquí en el contexto. Dios está creando todo. Llegó el sexto día. ¿A quién va a crear el sexto día? Los animales. ¿Y a quién más? La frutilla del postre de la creación de Dios. ¿Quién es? ¿Quién es? Nosotros. Verso 26. Entonces dijo Dios: hagamos, plural, hagamos. ¿Por qué hagamos? Porque Dios es una Trinidad. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Qué portamos nosotros los mortales, los seres humanos? ¿Qué portamos? La imagen ¿de quién? De Dios. Conforme a nuestra semejanza. Y escuche, y señoree. ¿Eso qué quiere decir? Gobierne, reine. Vamos a crear al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza para que gobierne, para que reine, para que señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Para qué nos creó Dios? Para que regentemos, para que gobernemos, para que reinemos la tierra. Volvamos al Salmo, porque de eso está hablando aquí el salmista. En los versículos 5 y 6, David nos está diciendo: le has hecho poco menor que a los ángeles. ¿A quiénes? A los seres humanos. Y lo coronaste de gloria y de honra. ¿Por qué dice que el hombre está coronado de gloria y de honra? Porque estamos hechos ¿a qué? A la imagen de Dios. Lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear. Lo hiciste que gobierne, está diciendo, sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Entonces, a pesar de que esta creación está bajo la maldición por causa del pecado del hombre, a pesar de eso, al hombre se le sigue pidiendo que tiene que llevar adelante la responsabilidad de gobernar este mundo para la gloria de Dios. No ha caducado. Pero, ¿cuál es la realidad?
El hombre no lo está haciendo. El hombre no está gobernando la creación, el mundo para la gloria de Dios. No lo está haciendo porque no quiere hacerlo. Es más, el ser humano dice que el mundo es de él. El ser humano dice, la tierra es mía, dando a entender de que Dios acá no tiene arte ni parte. Pero el hombre sigue teniendo ante Dios la responsabilidad de gobernar esta tierra. Pero el hombre no lo está haciendo ni quiere hacerlo. Cuando Cristo vino, cuando Dios se encarnó, cuando Cristo estuvo en esta tierra entre nosotros, cuando estuvo allí en la tierra de Israel, y vino principalmente y en primer lugar como rey de Israel a cumplir las promesas de Dios para con Israel. ¿Israel qué hizo? Lo rechazó. No quiso que Cristo reinara sobre ellos. Y Cristo allí en Lucas da una parábola dando a entender que los judíos como nación no quisieron que Cristo reine sobre ellos. Pero dejando a los judíos y extendiéndolos al mundo gentil, el ser humano también tiene el mismo principio en su corazón. No quieren que Cristo reine en sus corazones. Y cuando una persona, cuando un pecador, por la gracia de Dios, es llevado al arrepentimiento y es llevado a la fe en Jesucristo, precisamente, ¿qué es lo que sucede? Cristo entra a nuestros corazones como ¿qué? Como Rey y Señor. Entonces ahora tu vida, si eres cristiano, y mi vida, si soy cristiano, está ¿qué? Bajo el señorío de un rey, que es Cristo. Pero el ser humano, hermanos, ante la responsabilidad que tiene ante su Creador de gobernar este mundo, esta tierra para Dios, no lo está haciendo ni quiere hacerlo. Y escuche el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, hablando del mundo incrédulo. Romanos capítulo 1, versículo 18. Para que veamos que el mundo, el ser humano, no quiere gobernar esta tierra para Dios. No quiere hacerlo. Romanos capítulo 1, versículo 18. Nos comienza hablando de la ira, del porqué de la ira de Dios contra la humanidad. Verso 18 dice Pablo, porque la ira, o sea, el juicio de Dios, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué verdad? La de Dios. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Verso 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron. La humanidad no quiere glorificar a su Creador, no quiere gobernar, reinar esta tierra para Dios, no le glorificaron, dice el apóstol Pablo, como a Dios, ni le dieron gracias. Usted ve a la gente dándole gracias a Dios todo el tiempo. Usted ve a la gente que no es cristiana cuando se sienta a comer, usted ve que le da gracias a Dios por el plato de comida que tiene en su mesa. Usted escucha a la gente darle gracias a Dios por el trabajo que tienen. Usted escucha a la gente darle gracias a Dios todo el tiempo. No, todo lo contrario. Supuestamente todo lo que tienen es mérito de ellos. Ellos se lo han ganado. Y no se dan cuenta que si están trabajando es porque Dios les dio el trabajo. Y no se dan cuenta de que si están trabajando es porque Dios les dio la salud. Y así podemos seguir. Todo concluye en una sola fuente, y esa fuente es la fuente de bondad, y esa bondad es Dios.
Pero Pablo sigue diciendo, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Se envanecieron, se llenaron de orgullo en sus razonamientos, llegando al punto de decir, Dios no existe, no necesitamos a Dios, la tierra es nuestra. Se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Así está la mente de los seres humanos que no se han arrepentido y creído en Cristo. Así está su mente, oscura, no pueden ver. Su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios. Eso sí, se creen sabios, inteligentes. Profesando ser sabios, dice Dios, se hicieron necios, todo lo contrario. Verso 23, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible. ¿Por qué lo cambiaron, Pablo? En semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Eso es lo que ha hecho el hombre. El hombre no quiere gobernar la tierra para Dios. No quiere glorificar a Dios, no le quiere dar gracias, no quiere reconocer que Dios es el creador, el sustentador y el dador de todas las cosas. Pero un día, hermanos, un día el Dios hombre, ¿quién es el Dios hombre? Jesucristo. Cuando se encarnó, cuando tomó forma humana, a partir de ahí Dios se vistió de humanidad. Cuando el Dios hombre esté en su trono, gobernando el mundo, se cumplirá el mandato de Génesis 1, versículo 26 al 28 que leímos hace un instante. Donde el hombre, ¿qué va a hacer? Va a gobernar en el reino milenial de Cristo. La humanidad va a vivir para la gloria de Dios. Se va a cumplir ese mandato cuando el Señor Jesucristo, el Dios hombre, desde Jerusalén, desde el trono de David, esté reinando el mundo entero. Viene ese tiempo, hermanos, en el cual va a haber un futuro reinado triunfante de Jesús, el Mesías, con todos sus santos. ¿Quién son sus santos? Los creyentes. Con todos sus santos en la tierra. El profeta Daniel, por visión de Dios, lo pudo ver. Venga conmigo al libro de Daniel, capítulo 7. Daniel vio en esa visión que Dios le dio ese futuro reinado de Jesús con todos sus santos en esta tierra. Daniel capítulo 7, versículo 13. Este capítulo 7 es una visión que recibe el profeta Daniel de cosas que todavía algunas se cumplieron y otras aguardan su cumplimiento. Esto que vamos a leer aguarda su cumplimiento. Todavía no ha ocurrido. Versículo 13 de Daniel 7 dice allí, miraba yo, ahí está Daniel viendo esta visión, y Daniel nos cuenta, dice, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. ¿Quién es ese? ¿Lo puede identificar? ¿Quién es? El Señor Jesucristo. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días. ¿Quién es ese anciano de días? ¿Quién es? Dios el Padre. Tenemos a Dios el Hijo viniendo hasta ¿qué? Hasta la presencia de Dios el Padre, el anciano de día, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado al Hijo del Hombre, a Jesucristo, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones
y lenguas le sirvieran, y su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¿De qué está hablando Daniel ahí? ¿Qué está viendo Daniel? El futuro reino mesiánico de Jesús en esta tierra. Pero no solamente eso, ahora nos va a involucrar a nosotros, los creyentes. Salte al versículo 26. Estamos en la misma visión. Versículo 26. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio, esto es, al anticristo, para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, ¿qué pasa? Sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios les servirán y obedecerán. ¿A quién va a ser dado el reino? A los santos. ¿Quiénes son los santos? Nosotros, los creyentes, los cristianos. Cuando Pablo escribía sus cartas, ¿cómo empezaba sus cartas? A los santos que están en la iglesia de Éfeso, a los santos que están en la iglesia de Corinto, a los santos que están en la iglesia de Roma, a los santos, a los santos. Los santos son los creyentes. Cuando el Cristo bendito esté en esta tierra para llevar adelante su reino de 1000 años, con Él, conjuntamente con Él, nosotros, los cristianos, también seremos parte de ese reino. Eso es lo que vio en esa visión Daniel, dada por el Señor. Y obviamente, hermanos, que estas promesas de Dios respecto a lo venidero, a estos 7 puntos que hemos estudiado, estas promesas a lo venidero, tiene que motivarnos. Tiene que motivarnos a seguir adelante, a seguir creciendo, a seguir sirviendo a este bendito Rey que viene, que vendrá, porque es promesa de Dios. Nos tiene que motivar ¿a qué? A comprometernos con la iglesia, a comprometernos en seguir proclamando el Evangelio del Rey que viene, o sea, Jesucristo. Nos tiene que motivar, nos tiene que animar a seguir batallando con el pecado que habita aún en nosotros. Nos tiene que motivar a vivir aún vidas más santas todavía de las que estamos viviendo. Nos tiene que motivar a alejarnos cada día más de toda obra pecaminosa, sea de pensamientos, de palabras o de actitudes. Estas promesas de Dios respecto a los venideros que acabamos de terminar de estudiar, tiene que motivarnos a eso. Dentro de un contexto maligno, dentro de un contexto que Pablo lo llamó el presente siglo malo. Venga para ir terminando a Gálatas capítulo 1. Estas promesas de Dios respecto a lo venidero, como decía recién, tiene que motivarnos en este presente siglo malo, como lo llamó el apóstol Pablo. Gálatas 1, verso 4, en la salutación, ese es el contexto, estamos en la salutación de la carta, al principio. Versículo 4, dice el apóstol Pablo, versículo 3 tomemos, gracia y paz sea a vosotros, le dice Pablo a estas iglesias de la región de Galacia, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. El cual, este Señor Jesucristo se refiere, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Jesús se entregó en la cruz para pagar la deuda de nuestros pecados. Eso es lo que está diciendo Pablo. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Del presente sistema significa. ¿Por qué el sistema de este mundo es malo? ¿Qué dijo Juan en su primera carta, capítulo 2, versos 15 y 16? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo.
Se está refiriendo al mundo, al sistema, como vimos en Efesios 2, del 1 al 3, porque este sistema es maligno, porque este sistema es influenciado todo el tiempo por Satanás. Y Pablo le está diciendo a estos creyentes de Galacias que el Señor Jesucristo se dio a sí mismo para pagar la deuda por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Entonces, estas promesas de lo porvenir, de lo que va a venir, hermano, tiene que motivarnos en este presente siglo malo en el que vivimos, a que nosotros debemos seguir luchando en medio de este contexto, de este presente siglo malo. ¿Por qué? Porque está influenciado todo el tiempo por las ideologías, pensamientos, principios, escala de valores totalmente pecaminosos que son dictados directamente por el infierno. Pero nosotros tenemos que luchar y brillar como luces en medio de la oscuridad de este presente siglo malo, como lo llama la Escritura. Tiene que haber una resistencia de nuestra parte como cristianos a este sistema maligno y demoníaco donde prolifera por todas partes el pecado. Pero sabemos que este presente siglo malo, este sistema, un día terminará. ¿Cuándo va a terminar? Cuando el Señor Jesucristo irrumpa en los cielos, con gloria y poder y majestad, viniendo en las nubes, como lo vio en la visión Daniel, como el mismo Señor Jesucristo lo redactó y nos dijo en Mateo 24 a partir del verso 31, hablando de su segunda venida. Ahí se va a terminar este presente siglo malo. Mientras tanto, nosotros como cristianos, como creyentes en Dios y en el Señor Jesucristo, debemos hacer una diferencia con nuestra manera de vivir, con nuestra conducta de vida, con nuestra manera de comportarnos. Debemos ser luz, como dijo el Señor Jesús en Mateo, debemos ser sal en medio de esta sociedad, de este sistema maligno, de este presente siglo malo, como dijo Pablo aquí a los Gálatas, de donde el Señor Jesucristo se dio a sí mismo para rescatarnos. No tenemos nada que ver con ese siglo malo, no tenemos nada que ver con este sistema que prolifera en este mundo. Por eso Juan nos dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Amemos a Cristo, amemos su palabra, amemos su voluntad, amemos sus propósitos, amemos todo lo que Él nos ha declarado en las Escrituras. Este sistema maligno y demoníaco donde prolifera por todas partes el pecado terminará con la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, cuando Él venga a gobernar esta tierra con todos sus santos. Escuche a Pablo en 2 de Timoteo 2. 2 de Timoteo capítulo 2. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 12. Amén. Dice Pablo, si sufrimos, ¿qué más dice el texto al final? Si sufrimos, ¿cuál es la promesa? ¿Vamos a reinar o no vamos a reinar? ¿Vamos a reinar este mundo o no vamos a reinar este mundo? ¿Qué vio en la visión Daniel? ¿Se acuerdan? Vio a Jesús viniendo al Padre, el Padre entregándole todos los reinos, todos los dominios de los reinos de esta tierra. Y saltamos a los versículos 26 y 27, que no solo a Jesús le dio el reinado de todas las cosas, sino que juntamente con Jesús nosotros reinaremos con Él. Y Pablo está diciendo lo mismo. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si sufrimos con Él, ¿se sufre en este mundo?
¿Por llevar el nombre de Cristo se sufre? ¿Por habernos identificado con Cristo se sufre? ¿Sí? Se sufre. Y cuando sufrimos, ¿estamos experimentando algo que Jesús no nos haya dicho? ¿Qué dijo Jesús en los evangelios? El que quiera ser mi discípulo, si no toma su cruz, no me puede seguir. En el mundo tendrán aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Si a mí me aborrecieron, a vosotros también los aborrecerán. ¿Quiénes? Los que todavía forman parte del sistema maligno. Y lamentablemente la mayoría del mundo sigue estando en el sistema maligno. Pero ¿cuál es la promesa? Que reinaremos con Él un día. ¿Y cuándo va a ser ese día? Cuando Cristo venga, cuando Cristo retorne a este mundo a tomar posesión de lo que a Él le pertenece. ¿Qué le pertenece a Jesús? La tierra. Cuando Él venga a tomar posesión de esta tierra, cuando el usurpador haya sido quitado de ella, y juntamente con ellos todos los impíos que lo siguieron, que le gustó vivir en ese sistema, Cristo tomará el control de este planeta y juntamente con Él, los santos, los creyentes, los que en esta vida sufrieron por su nombre, por predicar su nombre, por identificarse con Él, a pesar de las tribulaciones, a pesar de las persecuciones, le fuimos fieles. Seámosles fieles. Si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. Amén. Póngase de pie y vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por todos estos eventos que todavía no se han cumplido, pero tendrán su cumplimiento porque es tu palabra profética, Señor, que lo ha declarado. Y te damos gracias, Padre, porque en ese día, cuando tú estés reinando en este mundo, nosotros, Padre, que hemos sido alcanzados por tu gracia, que hemos sido incrustados en el árbol silvestre, Señor, que hemos sido colocados, Padre Santo, por gracia y por misericordia, nosotros también reinaremos juntamente con Cristo. Te damos gracias por estas promesas, promesas que nos tienen que motivar, que nos tienen que ayudar a comprometernos más con la causa del Evangelio, en cuanto a seguir proclamando el nombre de Jesús a este mundo perdido y en oscuridad. Señor, te agradecemos por estas promesas que están en tu palabra y que en tu gracia tú nos das, Señor, el conocimiento y la comprensión espiritual para poder entenderlas. Señor, bendice tu iglesia que ha estado expuesta una vez más al poder de tu palabra, al poder purificador, transformador de tu palabra. Señor, bendícelos a cada uno, bendice cada familia que está representada aquí y bendice a aquellos que hoy por otras causas no han podido llegar. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Gloria y honra sean a ti por los siglos de los siglos. Amén y amén.